Oye Z, ¿me quieres ayudar a grabar el video de hoy? Claro que sí, pero ¿cómo? Pues tú narrarías el segundo personaje y yo narraría el primero. Suena bien, vamos. Hola, ¿qué tal gente? Hoy estoy con mi compañero Z, porque hoy vamos a estarles narrando el nuevo versus. El cual será entre dos personajes muy conocidos por en el internet. Y esos personajes que vamos a utilizar para el versus de hoy son Kratos y al SCP-076-2, Abel. Pero estaremos utilizando la versión de Kratos del primer God of War hasta el God of War Ascension, y para ver la única versión conocida, el de los archivos de la SCP. Así que sin nada más que decir, comencemos con este hermoso versus. Nacido en Esparta como hijo de una mortal llamada Calisto y del mismísimo Zeus quien mantuvo su paternidad en secreto, Kratos creció junto a su hermano Deimos, entrenando para ser un guerrero implacable. Su vida dio un giro trágico cuando los dioses Ares y Atenea secuestraron a Deimos debido a una profecía que predecía la caída del Olimpo a manos de un guerrero marcado. Kratos intentó defenderlo, pero fue derrotado y le dejaron una cicatriz en el ojo, marcando más tarde su propio cuerpo con un tatuaje rojo en honor a su hermano perdido. Ya de adulto, Kratos se convirtió en un temido general del ejército espartano, pero al verse acorralado y a punto de morir ante un rey bárbaro, clamó a Ares ofreciendo su alma a cambio de la victoria. El dios de la guerra aceptó, le otorgó las espadas del caos unidas a sus brazos con cadenas ardientes y lo convirtió en su siervo. Manipulado por la sed de sangre que Ares infundía en él, Kratos masacró un templo dedicado a Atenea, sin saber que Ares había transportado allí a su propia esposa, Lisandra, y a su hija, Calíope. Tras asesinarlas con sus propias manos, el oráculo de la aldea maldijo a Kratos, haciendo que las cenizas blancas de su familia se adhirieran para siempre a su piel, convirtiéndolo en el fantasma de Esparta. Consumido por la culpa, rompió su pacto con Ares y pasó 10 años sirviendo a los demás dioses del Olimpo con la promesa de que borrarían sus pesadillas. Durante este tiempo de servidumbre, impidió que el titán Atlas destruyera el pilar del mundo y salvó al dios Helios, rechazando la oportunidad de quedarse con el alma de su hija en el inframundo para poder salvar la realidad. Finalmente, Atenea le encomendó su misión definitiva: matar a Ares, quien estaba destruyendo la ciudad de Atenas. Kratos encontró la caja de Pandora en la espalda del titán Cronos, absorbió el poder de su interior y logró asesinar al dios de la guerra. Sin embargo, al exigir que le quitaran los tormentos de su mente, los dioses le negaron el perdón completo, por lo que Kratos intentó suicidarse lanzándose desde el monte más alto de Grecia, pero Atenea lo rescató y lo coronó como el nuevo dios de la guerra. Ocupando el trono divino, Kratos descargó su furia guiando al ejército de Esparta a conquistar toda Grecia, lo que provocó el temor de los demás dioses. Cuando bajó a la ciudad de Rodas para ayudar a sus tropas, Zeus lo engañó para que depositara todo su poder divino en la espada del Olimpo y luego lo asesinó a traición. Rescatado del inframundo por la titán de Gaia, Kratos aceptó aliarse con los titanes para vengarse de los olímpicos. Viajó hasta la isla de la creación, derrotó a las hermanas del destino para alterar el tiempo y regresó al momento exacto en que Zeus lo traicionó. Tras una feroz batalla en la que Atenea se interpuso para salvar a Zeus y murió apuñalada revelando que era su padre, Kratos usó el telar del tiempo para traer a los titanes del pasado al presente y liderar un asalto masivo al monte Olimpo. Durante la gran guerra contra los dioses, Kratos fue traicionado nuevamente por Gaia cuando ésta lo dejó caer al inframundo para salvarse ella misma. Lleno de una ira imparable, el espartano se abrió paso desde las profundidades de la muerte guiado por el espíritu de Atenea, asesinando brutalmente a cada dios que se cruzó en su camino. Al matar a Poseidón inundó el mundo, con la muerte de Helios el sol se apagó, al ejecutar a Hermes desató una plaga mortal, y al masacrar a Hera toda la flora del planeta murió. Tras reencontrarse con su hermano Deimos en el dominio de Tánatos y presenciar su trágica muerte, Kratos mató a la muerte misma y continuó su sangrienta cruzada. De vuelta en la superficie, destruyó a Gaia y finalmente se enfrentó a Zeus en una batalla catastrófica. Tras quedar atrapado en su propia mente y librarse del odio gracias al poder de la esperanza que había obtenido al abrir la caja de Pandora años atrás, golpeó a Zeus hasta matarlo con sus propios puños, dejando al mundo sumido en el caos absoluto.
Al terminar su venganza, el espíritu de Atenea le exigió que le entregara el poder de la esperanza para gobernar sobre las ruinas, pero Kratos, negándose a ser utilizado una vez más por los dioses, atravesó su propio pecho con la espada del Olimpo, liberando la esperanza para toda la humanidad desgarrada antes de colapsar desangrado sobre las ruinas de Grecia. A lo largo de su travesía por Grecia, Kratos demostró una fuerza descomunal capaz de rivalizar y superar a los seres más gigantescos del cosmos. Detuvo con sus propias manos el intento de aplastamiento del titán Cronos, frenando el impacto de sus dedos colosales, contuvo las arremetidas brutales y el peso masivo del titán Atlas, quien sostenía sobre sus hombros todo el peso del mundo conocido, resistió y devolvió los embates físicos directos de la Titán y de Gaia durante la escalada al monte Olimpo, forcejeó mano a mano contra el dios coloso de Rodas cortándole extremidades a pura fuerza, dominó físicamente a seres de escala gigantesca como la Furia Briareo y el monstruo marino Hidra, venció en combates de fuerza bruta pura a deidades mayores como Poseidón, Ares y el propio rey de los dioses, Zeus, a quien terminó destruyendo a golpes limpios de sus propios puños, atravesó y destrozó armaduras divinas de metal imperecedero, resistió la fuerza gravitacional del abismo del inframundo, rompió cadenas místicas diseñadas para aprisionar a seres inmortales, y levantó, arrojó y destruyó estructuras de piedra y bronce de toneladas de peso con relativa facilidad. A lo largo de su sangrienta travesía, Kratos demostró una capacidad de aguante casi indestructible que superó los límites divinos. Sobrevivió a caídas directas desde miles de metros de altura desde la cima del monte Olimpo y del templo de Pandora sin sufrir daños permanentes, soportó ser aplastado violentamente por las garras y dedos gigantescos de los titanes Cronos y Atlas, resistió golpes devastadores a escala sísmica infligidos por dioses mayores como Ares, Poseidón, Hércules y Zeus, absorbió impactos de energía divina pura capaces de pulverizar montañas, fue atravesado en el abdomen por armas de poder supremo como la espada del Olimpo en múltiples ocasiones y aún así se negó a morir saliendo de las profundidades del inframundo por pura fuerza de voluntad, sobrevivió a la incineración y a la explosión de magma provocada por la ira de los titanes, resistió la descarga eléctrica masiva del rayo de Zeus directamente en el pecho, soportó los ataques cortantes y la manipulación dimensional de las hermanas del destino, y finalmente, tras clavarse la espada del Olimpo de lado a lado para liberar la esperanza a la humanidad, sobrevivió a una herida mortal que habría erradicado a cualquier otro dios, logrando levantarse y arrastrarse lejos de las ruinas de Grecia. A lo largo de su trayectoria militar y divina, Kratos demostró ser el guerrero más letal e imbatible de la antigüedad. Exterminó sin ayuda a ejércitos enteros de bárbaros, no muertos, legiones espartanas rebeldes y monstruos mitológicos de masa masiva como cíclopes, minotauros, gorgonas y cerberos. Venció y decapitó a la Hidra en mar abierto explotando el entorno a su favor. Superó los laberintos, trampas mortales y pruebas de combate del templo de Pandora y la isla de la creación. Masacró a las furias, Megerá, Tisífone y Alecto, rompiendo sus ilusiones mentales en combate cuerpo a cuerpo. Derrotó y desmembró al titán de fuego Perses y superó a Gaia en combate directo. Venció al campeón olímpico Hércules en su propio terreno de fuerza bruta, arrancándole las garras de Nemea para molerlo a golpes. Derrotó a los dioses mayores del Olimpo uno a uno superando sus poderes elementales y dominios divinos, incluyendo la velocidad luz de Hermes, la manipulación de los mares y bestias acuáticas de Poseidón, el control de las almas de Hades en el mismísimo inframundo, y la metamorfosis gigante y fuego de Ares. Superó a Thanatos, la encarnación misma de la muerte. Dominó y ejecutó a las tres hermanas del destino, Láquesis, Eitropos y Cloto, anticipando sus manipulaciones temporales. Y finalmente se enfrentó y destruyó al rey del Olimpo, Zeus, superando tanto su forma gigante de energía como sus ilimitadas descargas de rayos y sus ilusiones astrales en un vuelo a muerte de reflejos y técnica marcial imbatible. A lo largo de sus enfrentamientos contra seres mitológicos y deidades, Kratos demostró tener unos reflejos y una velocidad de reacción muy por encima de los límites mortales y divinos.
fue capaz de reaccionar, esquivar y bloquear los rayos naturales lanzados por Zeus desde el cielo y a corta distancia, esquivó ataques basados en ráfagas de luz solar emitidos directamente por el dios Helios, reaccionó a los destellos de petrificación instantánea de la cabeza de Medusa y de las gorgonas tapándose o esquivando el haz visual a quemarropa, interceptó en pleno combate la embestida a velocidad extrema del dios Hermes, quien era capaz de recorrer toda Grecia en segundos y esquivar la luz, bloqueó y paró ataques invisibles o ilusorios lanzados por las furias dentro de sus dimensiones distorsionadas, reaccionó a tiempo para contraatacar los viajes temporales y desplazamientos instantáneos de las hermanas del destino durante sus duelos, atajó proyectiles de energía divina y flechas celestiales a centímetros de su rostro para devolvérselos a sus agresores con el vellocino de oro, y esquivó en fracciones de segundo las arremetidas a ciegas de bestias masivas como la Hidra, el Kraken y las extremidades veloces de los titanes en medio del caos de la batalla. En cuanto a su capacidad de desplazamiento a larga distancia y movilidad táctica, Kratos demostró cubrir extensiones territoriales masivas y entornos imposibles a un ritmo sobrehumano. Recorrió aquí ejércitos y campos de batalla enteros en cuestión de minutos liderando a sus tropas, cruzó de punta a punta el gigantesco desierto de las almas perdidas y escaló durante 3 días enteros la espalda del titán Cronos sin detenerse para descansar, atravesó a gran velocidad las traicioneras geografías del inframundo escalando paredes verticales, techos de roca y abismos sin fin, cubrió distancias masivas en la isla de la creación, utilizando sus cadenas para balancearse entre estructuras gigantescas a velocidades extremas, persiguió y acorraló al dios de la velocidad, Hermes, manteniéndole el paso por las murallas y tejados de la ciudad del Olimpo. A pesar de las ágiles maniobras del Olímpico, utilizó las alas de Ícaro para planeamientos a gran velocidad sobre abismos y corrientes térmicas abarcando kilómetros de distancia en el aire, se desplazó a velocidad de caída libre controlada desde la cima del monte Olimpo hasta las profundidades del Hades maniobrando entre escombros e impactos, y utilizó portales y el telar del tiempo para desplazarse instantáneamente a través de distintas épocas de la historia de Grecia. Más allá de su brutalidad física, Kratos demostró ser una mente privilegiada para la estrategia, la deducción y la resolución de enigmas complejos. Como general espartano, comandó ejércitos superando en táctica militar a fuerzas numéricamente superiores. Descifró y superó los mecanismos de seguridad, acertijos arquitectónicos y trampas letales del templo de Pandora, diseñado por el arquitecto divino Dédalo para ser un laberinto indescifrable e imbatible. Dedujo las complejas debilidades de monstruos inmencionables y dioses gigantescos usando el entorno a su favor, como al utilizar los mástiles de un barco para empalar a la Hidra o al aprovechar el propio peso de Cronos para abrirle las entrañas. Descubrió cómo manipular y alterar la maquinaria del telar del tiempo creado por las hermanas del destino para viajar exactamente al momento de su traición. Resolvió los rompecabezas mecánicos y los laberintos de luz del templo de Helios y el jardín de Hera. Manipuló las ambiciones de los titanes para formar una alianza militar estratégica contra el Olimpo. Explotó las fallas emocionales y la soberbia de sus enemigos, como desorientar a Hermes dañando la estructura por la que corría en lugar de intentar superarlo en carrera pura. Y finalmente entendió la naturaleza de la caja de Pandora, descubriendo que la esperanza habitaba en lo más profundo de su propia mente y alma para usarla contra Zeus y liberarla voluntariamente para romper el ciclo del destino divino sobre la humanidad. A lo largo de sus guerras contra dioses y monstruos, Kratos dominó un arsenal de armas destructivas y artefactos divinos de poder incalculable. Su arma insignia fueron las espadas del caos, y sus versiones posteriores, las espadas de la Atenea y las espadas del exilio, un par de hojas cortantes forjadas en el inframundo y unidas a sus brazos por cadenas ardientes que le permitían realizar ataques giratorios y devastadores de fuego divino. La legendaria espada del Olimpo, una hoja gigantesca impregnada con el poder de Zeus capaz de matar titanes y drenar energía inmortal. El vellocino de oro, un brazalete armadura colocado en su brazo derecho capaz de bloquear y devolver proyectiles, magia y ataques físicos con un parry perfecto. Las alas de Ícaro, arrancadas a su dueño original para otorgarle la capacidad de planear y descender a voluntad. La cabeza de Medusa, y más tarde la cabeza de Euríale, utilizadas para petrificar instantáneamente a sus enemigos con su mirada. El rayo de Zeus, que le permitía disparar proyectiles eléctricos a larga distancia.
el tridente de Poseidón, que le otorgaba respiración bajo el agua e inmunidad al ahogamiento de forma permanente, la furia de los dioses y la ira de los titanes, habilidades místicas que imbuían su cuerpo de invulnerabilidad temporal y fuerza desmedida, el martillo bárbaro, un arma pesada y lenta capaz de invocar almas de los muertos, la lanza del destino, una pica mágica de cristal capaz de extenderse y disparar proyectiles de energía, el escarabajo de Céfiro y la piedra del juicio, el arco de Apolo, capaz de disparar ráfagas de flechas incendiarias a gran velocidad, las garras de Hades, que le permitían invocar las almas de bestias derrotadas y arrancar las almas de sus víctimas, los gualdrapas garras de Nemea, un par de guantes de combate con forma de cabeza de león hechos de metal indestructible para moler a golpes a sus rivales y generar ondas de choque, la cabeza de Helios, utilizada como una linterna mágica para cegar a sus rivales y revelar pasajes ocultos, la látigo de Némesis, triple hoja forjada por Hefesto imbuida con energía eléctrica rápida, y las botas de Hermes, que le otorgaban aceleración sobrehumana y la capacidad de correr verticalmente por las paredes. A lo largo de su travesía divina, Kratos reunió un repertorio abrumador de poderes y capacidades místicas que lo convirtieron en una fuerza prácticamente imparable. Posee fuerza, velocidad, durabilidad y reflejos sobrehumanos a nivel divino, junto con una inmortalidad tipo longevidad y regeneración progresiva que le permite sobrevivir a heridas mortales y salir por su propia cuenta del inframundo, resurrección e inducción a la inmortalidad por fuerza de voluntad. Cuenta con manipulación elemental completa, controlando el fuego del inframundo, espadas del caos, la electricidad, rayo de Zeus y látigo de Némesis, el hielo, furia de Poseidón, y el aire viento, tifón Céfiro. Posee petrificación instantánea mediante la mirada de las cabezas de Medusa y Euríale, la cual convierte la materia orgánica en piedra, sin importar la durabilidad del objetivo. Capacidad de manipulación del alma, pudiendo arrancar las almas de sus enemigos, invocar espíritus para que luchen a su favor o resistir la extracción de la suya propia gracias a las garras de Hades y su propia esencia divina. Almacenamiento dimensional e invocación de armas, pudiendo guardar un arsenal masivo en su persona sin verse afectado por el peso. Manipulación del tiempo a través del amuleto del destino, para ralentizar el entorno, y el acceso al telar de las hermanas del destino, viaje temporal y alteración de la causalidad. Negación e inmunidad mística mediante el vellocino de oro, capaz de absorber, reflejar y devolver cualquier proyectil, hechizo, energía divina o ataque físico. Otorgamiento de invulnerabilidad temporal y potenciamiento de estado con la ira de los dioses titanes. Resistencia a la manipulación mental, ilusiones y alteración de la realidad demostrada al romper las dimensiones falsas de las furias. Otorgamiento de la esperanza, un concepto divino absoluto impregnado en su alma que ignora las leyes de la física y la magia, capaz de erradicar a seres conceptuales como el miedo y matar a dioses inmortales. Y finalmente, capacidad de respiración acuática e inmunidad a la presión del abismo gracias al tridente de Poseidón. A pesar de su colosal poder, Kratos posee debilidades bien definidas que sus enemigos han logrado explotar. Su mayor vulnerabilidad es su propia ira ciega, sed de venganza e inestabilidad emocional, lo que a menudo lo lleva a actuar de forma impulsiva, caer en trampas evidentes, descuidar su entorno o tomar decisiones autodestructivas que dañan a quienes lo rodean. Aunque posee una regeneración y aguantes sobrehumanos, su cuerpo sigue siendo vulnerable al daño físico extremo y penetrante, habiendo sido asesinado o dejado al borde de la muerte por heridas de armas divinas, como la espada del Olimpo, o ataques a traición. Es propenso a la manipulación emocional y al trauma psicológico, siendo torturado constantemente por las visiones y la culpa de haber asesinado a su esposa e hija, debilidad que enemigos como las furias o Zeus usaron para quebrarlo mentalmente. Depende en gran medida de sus artefactos, magia y armamento externo para ejecutar la mayoría de sus capacidades AX, como el control del tiempo, la petrificación o la aceleración, por lo que perder sus armas reduce significativamente su versatilidad. Su poder divino puede ser drenado o arrebatado mediante magia o artefactos como la espada del Olimpo. Y finalmente, carece de vuelo propio ilimitado, dependiendo de las alas de Ícaro, las cuales pueden ser arrancadas o destruidas, y no posee inmunidad total a la manipulación del alma o a hechizos de alto nivel sin el uso activo de su equipo defensivo como el vellocino de oro.
Originado en la antigüedad bíblica como el segundo hijo de Adán y Eva, Abel era un pastor devoto cuyo trágico asesinato a manos de su envidioso hermano Caín derramó la primera sangre humana sobre la tierra. Corrompido por el trauma de su muerte, desconectado de Dios y lleno de un rencor milenario, renació no como la víctima inocente del pasado, sino como una entidad guerrera inmortal conocida como Abel o Able. Durante milenios permaneció encerrado dentro de SCP-076-1, un cubo gigante de piedra metamórfica tallado con grabados arcaicos que contiene un ataúd de piedra sellado por cadenas y con una temperatura cercana al cero absoluto. Tras ser hallado en Mongolia en el siglo XX y quedar bajo custodia de la Fundación SCP, Abel despertó de su letargo en estado de trance, manifestándose como un hombre semítico con tatuajes demoníacos en la piel y una compulsión absoluta por erradicar a cualquier ser humano a su paso mediante espadas de materia negra que invoca desde dimensiones de bolsillo. Tras sufrir y provocar múltiples brechas de contención masivas que requirieron batallas sangrientas, incluida la autodestrucción con una bomba nuclear del Área 25 para detenerlo, la Fundación descubrió que cada vez que Abel es asesinado, su cuerpo se reduce a polvo y se regenera lentamente dentro de su sarcófago. Al notar que Abel sentía cierto respeto marcial por los guerreros capaces de enfrentarlo de tú a tú en combate, la Fundación probó un audaz experimento integrado en la Comisión BOE: reclutarlo con un collar con explosivos de detonación remota como líder del destacamento militar especial Omega 7, la Caja de Pandora, junto a anomalías como Iris, SCP-105. Durante un tiempo, Abel colaboró en misiones de combate, analizando tácticas bélicas y demostrando una fascinación por epopeyas antiguas como la de Gilgamesh. Sin embargo, el proyecto colapsó catastróficamente cuando los investigadores le mostraron el símbolo de su hermano Caín, SCP-073, lo que desató en Abel una furia incontrolable que lo llevó a masacrar a los científicos, masacrar a los miembros de su propio destacamento y destruir la base antes de ser neutralizado. Tras este nefasto desastre histórico, la Fundación canceló permanentemente el proyecto Omega 7, reclasificó a SCP-076 como una anomalía clase Keter insalvable y construyó una instalación bajo el mar rodeada de zonas de muerte y mecanismos de neutralización continua para matar a Abel al instante cada vez que intente despertar de su sarcófago. A lo largo de sus violentas apariciones y brechas de contención, Abel ha demostrado una fuerza física abrumadora que supera con frecuencia la de cualquier atleta humano y rivaliza con la de maquinaria pesada. Es capaz de desgarrar y atravesar puertas de acero reforzado de varios centímetros de grosor, utilizando únicamente sus manos desnudas o sus espadas invocadas. Puede decapitar y partir a seres humanos por la mitad de un solo golpe sin mostrar resistencia, destroza paredes de hormigón armado con impactos directos, levanta y arroja objetos que pesan toneladas, como vehículos militares, contenedores metálicos y trozos masivos de escombros. Con extrema facilidad, puede frenar en seco la embestida de vehículos blindados en movimiento forcejeando contra su impulso, destroza armaduras corporales y cascos tácticos como si fueran de papel, y en combates cuerpo a cuerpo contra tropas de la Fundación y otras anomalías físicas, ha llegado a romper huesos, aplastar cráneos y destrozar extremidades con la sola presión de su agarre. En sus múltiples brechas de contención y combates, Abel ha demostrado un aguante y una resistencia al daño casi inimaginables. Puede ignorar por completo el dolor y seguir luchando a plena capacidad tras recibir ráfagas directas de fuego automático de calibre pesado, impactos de artillería militar y perforaciones en órganos vitales como el corazón y los pulmones. Ha continuado combatiendo tras la pérdida masiva de sangre, mutilación de extremidades o quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. Sobrevivió a la exposición prolongada a gas asfixiante y agentes neurotóxicos sin mostrar desaceleración inmediata. Resistió descargas eléctricas masivas diseñadas para neutralizar maquinaria. Soportó el trauma físico de explosiones a quemarropa que destruyeron habitaciones enteras de hormigón a su alrededor. Y aunque su cuerpo biológico termina sucumbiendo cuando recibe daño catastrófico como ser desintegrado por la detonación de una bomba nuclear táctica en el Área 25 o destrozado por disparos concentrados de alto calibre, su mayor base de resistencia es su inmortalidad conceptual por regeneración dentro de SCP-076-1, lo que garantiza que no importa qué tan destruido quede su cuerpo, volverá a la vida de forma inevitable sin secuelas ni daño permanente. Abel es considerado uno de los combatientes cuerpo a cuerpo más letales y experimentados del universo SCP, capaz de masacrar sin ayuda destacamentos enteros de fuerzas móviles de élite altamente entrenadas y armadas con tecnología militar de punta.
Demostró un dominio absoluto e instantáneo de prácticamente cualquier arma blanca existente, priorizando espadas de materia negra que invoca desde dimensiones de bolsillo para ejecutar estilos de esgrima imposibles de predecir o bloquear. Ha librado y ganado batallas en desventaja numérica extrema de cientos contra uno dentro de pasillos cerrados y entornos hostiles. Lideró exitosamente misiones de combate táctico como comandante militar del destacamento móvil Omega 7, la Caja de Pandora, demostrando una comprensión profunda de las estrategias bélicas modernas y antiguas. Adaptó su estilo de lucha en milisegundos para contrarrestar oponentes con habilidades anómalas, armas de fuego avanzadas o fuerza sobrehumana. Neutralizó a múltiples anomalías de alta amenaza durante sus periodos de servicio con la Fundación, y en cada una de sus brechas de contención, convirtió instalaciones completas de alta seguridad en campos de exterminio, obligando a la Fundación a recurrir al uso de bombas nucleares tácticas o a la neutralización continua para poder detener su avance en combate. En términos de reflejos y tiempos de respuesta, Abel posee una velocidad de reacción que roza y supera los límites biológicos conocidos. Es capaz de cortar y desviar proyectiles y balas de armas de fuego de alto calibre en pleno vuelo usando sus espadas invocadas, reacciona a disparos de francotirador desde puntos ciegos o distancias cortas cortando la bala antes de que toque su piel, esquiva ráfagas continuas de fusiles automáticos a quemarropa moviéndose en patrones impredecibles, intercepta con precisión milimétrica los movimientos de oponentes armados antes de que estos logren apretar el gatillo, reacciona a explosiones y detonaciones a corta distancia, cubriéndose o esquivando la onda expansiva principal en fracciones de segundo, esquiva y bloquea ataques sorpresivos de múltiples enemigos atacándolos simultáneamente desde diferentes ángulos, e invoca sus armas de materia negra desde dimensiones de bolsillo de forma prácticamente instantánea, logrando pararlo todo en una milésima de segundo para contraatacar de inmediato. En cuanto a su capacidad de desplazamiento a larga distancia y agilidad en el entorno, Abel demuestra una velocidad de carrera y una movilidad táctica extraordinarias. Es capaz de desplazarse a velocidades superiores a los 100 km por hora en tramos cortos, superando fácilmente a vehículos en movimiento y atletas olímpicos. Puede cubrir distancias masivas dentro de instalaciones subterráneas y campos de batalla en cuestión de segundos. Demuestra una capacidad gimnástica y de parkour sobrehumana, rebotando en paredes, cruzando techos y escalando estructuras verticales de gran altura sin perder impulso ni velocidad. Es capaz de cerrar la distancia entre él y un tirador armado antes de que éste pueda reaccionar o apuntar correctamente. Puede moverse de forma tan fluida y veloz que a menudo parece un borrón a simple vista en pasillos o terrenos despejados. Y durante sus misiones con el destacamento móvil Omega 7, demostró la capacidad de desplegarse y recorrer terrenos hostiles de difícil acceso, como selvas, ruinas y complejas instalaciones militares, manteniendo un ritmo frenético de persecución e infiltración constante, sin mostrar señales de agotamiento físico. A pesar de su inclinación hacia la violencia extrema, Abel posee una inteligencia sumamente aguda, estratégica y perceptiva. Es un maestro de la táctica militar con un intelecto bélico refinado a lo largo de milenios de combate, lo que le permite analizar en segundos el terreno, la distribución de fuerzas enemigas y los puntos débiles de instalaciones de alta seguridad para orquestar brechas de contención masivas. Durante su tiempo como líder operativo del destacamento móvil Omega 7, los demonios de la caja, demostró una comprensión profunda y un dominio fluido de las tácticas militares modernas, la comunicación por radio, las formaciones de asalto y el armamento de vanguardia de la Fundación. Posee una memoria y capacidad de aprendizaje excepcionales, siendo capaz de aprender lenguajes complejos, incluidos idiomas antiguos extintos, y asimilar volúmenes masivos de información en periodos de tiempo absurdamente cortos. Demostró un apetito intelectual notable al memorizar y analizar epopeyas históricas y textos bélicos antiguos como la epopeya de Gilgamesh. Y muestra una brillante intuición en combate, capaz de predecir las intenciones de sus rivales, deducir la tecnología anómala enemiga al instante y explotar la psicología de sus oponentes para manipularlos o llevarlos a cometer errores fatales en el campo de batalla. El arsenal de Abel destaca por su naturaleza anómala y su versatilidad ilimitada. Su armamento principal consiste en una variedad infinita de armas blancas y de corte, predominantemente espadas largas, cimitarras, dagas y hachas, que invoca de la nada materializándolas directamente desde una dimensión de bolsillo a través de pequeñas grietas espaciales.
Estas armas están compuestas por una materia de color negro absoluto que absorbe completamente la luz y poseen un filo a nivel molecular capaz de rebanar sin esfuerzo lesiones de acero reforzado, blindaje militar y piedra. Aunque prefiere las hojas cortantes, Abel tiene la capacidad de manifestar cualquier tipo de arma de combate cuerpo a cuerpo arcaica o tradicional según lo requiera la batalla. Además, durante su periodo como líder de combate en el destacamento móvil Omega 7, la caja de Pandora, Abel demostró un dominio absoluto e instantáneo del armamento militar moderno, utilizando fusiles de asalto de alto calibre, granadas tácticas, armamento pesado y equipamiento de protección balística proporcionados por la Fundación SCP, adaptando cualquier herramienta bélica a su estilo de exterminio con precisión letal. Abel cuenta con una gama de capacidades sobrenaturales que rompen las leyes de la física y la biología estándar. Posee fuerza, velocidad, agilidad, resistencia y reflejos sobrehumanos a niveles anómalos. Cuenta con una inmortalidad tipo resurrección y regeneración conceptual, ya que al morir su cuerpo físico se disuelve en polvo y reaparece dentro de su sarcófago, SCP-076-1, para curarse y despertar de forma inevitable. Capacidad de manipulación espacial y creación de portales a microescala, permitiéndole invocar armas de materia negra, abriendo pequeñas grietas dimensionales de la nada. Creación y manipulación de materia anómala, generando espadas con filo molecular compuestas por un material oscuro que absorbe toda la luz visible. Percepción del combate y sentido del peligro hiperdesarrollado, detectando intenciones hostiles, proyectiles y ataques desde puntos ciegos antes de que ocurran. Resistencia extrema al dolor e inminencia biológica, permitiéndole seguir luchando sin importar la amputación de miembros, el fallo de órganos vitales o la pérdida masiva de sangre. Inmunidad o alta resistencia a agentes químicos, toxinas, gases asfixiantes y manipulación mental ordinaria, impulsado por su rabia y sed de sangre inquebrantables. Comprensión e imitación cognitiva acelerada, que le otorga el dominio instantáneo de cualquier arma o disciplina marcial con solo verla o tocarla. Y finalmente, resistencia a la alteración de la memoria y manipulación del alma, conservando su identidad, recuerdos y rencor a lo largo de milenios y múltiples muertes consecutivas. A pesar de su letalidad e inmortalidad, Abel posee vulnerabilidades muy marcadas que la Fundación SCP ha explotado para contenerlo. Su cuerpo físico no es invulnerable al daño masivo, por lo que puede ser incapacitado o ejecutado temporalmente mediante fuego concentrado de alto calibre, decapitación, asfixia profunda, destrucción pulmonar o detonaciones nucleares tácticas. Su mortalidad temporal exige tiempo de regeneración, ya que tras ser destruido requiere desde varios meses hasta años de hibernación dentro de SCP-076-1 para reconstruir su cuerpo, dejando su estado de reactivación totalmente fuera de su control. Padece una furia e inestabilidad mental obsesiva que lo vuelve predecible en combate, impulsándolo a rechazar la retirada táctica y a cargar a ciegas contra cualquier amenaza o provocación. Tiene una vulnerabilidad psicológica extrema hacia su hermano Caín, SCP-073, perdiendo todo el control, la lógica o la disciplina militar al ver o escuchar sobre él, cayendo en un estado de psicosis homicida-suicida. Es completamente dependiente de SCP-076-1, ya que si se logra sellar o neutralizar el sarcófago, mientras duerme o se destruye la estructura anómala, su ciclo de resurrección puede verse interrumpido o entrampado permanentemente. Carece de vuelo, poderes de proyección de energía a larga distancia o capacidades de ataque no físico, lo que lo obliga a cerrar la distancia para luchar. Y finalmente, su marcado código de honor guerrero hace que perdone o ignore a aquellos que consideren capaces de luchar o cobardes, permitiendo a sus oponentes planear emboscadas o mecanismos de neutralización mientras él busca rivales dignos. La colisión entre ambas deidades de la guerra ocurre cuando un fallo de convergencia interdimensional desgarra las fronteras de la realidad, transportando el sarcófago de piedra de SCP-076-1 directamente al corazón de un desolado anfiteatro en las ruinas del Olimpo. Kratos, caminando entre los escombros de los dioses que acababa de masacrar, percibe una abrumadora aura de sed de sangre emanando del cubo de piedra. Las cadenas del sarcófago se rompen con un estruendo ensordecedor y la tapa sale despedida por los aires. De su interior emerge Abel, con los ojos inyectados en ira y sus tatuajes ardiendo en un tono rojizo. Abel, sintiendo la presencia del luchador definitivo frente a él, esboza una sonrisa de pura demencia bélica e invoca al instante dos cimitarras de materia negra abriendo grietas en el aire. Kratos, desenvainando las espadas del exilio con un crujido de cadenas ardientes, reconoce la amenaza y se adopta en postura de combate.
Sin cruzar una sola palabra, Abel se desplaza a más de 100 km por hora convirtiéndose en un borrón negro, pero Kratos reacciona de inmediato usando sus reflejos divinos para pararla con las espadas del exilio. El choque de las hojas genera una onda de choque que pulveriza el suelo de mármol a su alrededor. Abel lanza una ráfaga implacable de estocadas con sus espadas de filo molecular, buscando cercenar al espartano. Kratos logra desviar los primeros cortes con el vellocino de oro, haciendo rebotar la materia negra con destellos dorados, pero la velocidad sobrehumana y la agilidad acrobática de Abel le permiten cortar el costado de Kratos. El dios de la guerra, ignorando el dolor, responde con un brutal golpe con los gualdrapas de Nemea directamente al pecho de Abel, quebrándole las costillas y enviándolo a volar contra las columnas del templo. Abel se pone en pie al instante escupiendo sangre y, riendo con éxtasis, invoca un hacha de 2 manos pesada para cargar nuevamente. El combate escala a un nivel de devastación absoluto. Abel invoca docenas de hojas negras desde portales dimensionales para lloverlas sobre Kratos, pero el espartano usa la cabeza de Helios para cegar a Abel con un destello divino. Desorientado por milésimas de segundo, Abel cae víctima de Kratos, quien utiliza el látigo de Némesis para electrocutar y destrozar la carne de su rival. Sin embargo, la resistencia al dolor de Abel es inhumana. Aguantando la descarga, Abel atraviesa la pierna de Kratos con una daga invocada a quemarropa. Kratos ruge de furia, activa la ira de los titanes e imbuye su cuerpo con invulnerabilidad y fuerza descomunal, arrancándole el brazo derecho a Abel de un tirón seco. Pero Abel, sin mostrar un ápice de dudar o retroceder, usa su brazo izquierdo para clavar una espada directamente en el hombro del espartano. Comprendiendo que la inmortalidad biológica y la furia consona de su oponente no cederán ante el daño convencional, Kratos decide poner fin a la carnicería utilizando su arsenal más oscuro. Con un movimiento veloz, Kratos desenfunda las garras de Hades, enganchando las cadenas en el torso destrozado de Abel. El poder de las garras empieza a tirar violentamente de la propia esencia espiritual de Abel para arrancársela. Abel intenta invocar una última hoja para decapitar a Kratos, pero el fantasma de Esparta atrapa su cuello con la mano desnuda y ejerce una presión capaz de pulverizar montañas, inmovilizándolo por completo. Con un rugido visceral que retumba en las ruinas del Olimpo, Kratos arranca completamente el alma de Abel de su cuerpo moribundo y la absorbe con las garras, para acto seguido decapitar el cuerpo físico con las espadas del exilio. El cadáver de Abel se disuelve en polvo negro, y aunque su alma ha sido devorada y atrapada en el arsenal místico del fantasma de Esparta, impidiendo que pueda regresar a su sarcófago, Kratos permanece de pie entre las cenizas, ensangrentado pero victorioso como el único superviviente. Kratos se alzó con la victoria debido a una superioridad abrumadora en escala de poder, versatilidad de arsenal y, fundamentalmente, por poseer la contención específica para la inmortalidad de Abel. Mientras que Abel es un luchador excepcionalmente rápido, resistente y letal en el combate cuerpo a cuerpo con armas de filo molecular, Kratos ha enfrentado y superado seres conceptuales y dioses primordiales cuyas hazañas de fuerza y resistencia superan con creces el nivel de destrucción que Abel puede generar. Aunque las espadas de materia negra de Abel podían dañar el cuerpo físico de Kratos, la durabilidad divina del dios de la guerra, su factor de curación, su invulnerabilidad temporal mediante la ira de los titanes y la capacidad de parry perfecto con el vellocino de oro, neutralizaron las principales ventajas ofensivas de Abel. Además, el factor decisivo de la batalla fue la capacidad de manipulación del alma de Kratos a través de las garras de Hades, ya que la mayor ventaja de Abel es su regeneración e inmortalidad conceptual, que le permite resucitar en su sarcófago, SCP-076-1, cada vez que su cuerpo es destruido, pero al arrancarle y absorberle el alma directamente, Kratos anuló por completo su ciclo de resurrección, dejando a Abel sin un contenedor espiritual para volver a la vida y asegurando una muerte definitiva. En conclusión, este enfrentamiento representa el choque entre un guerrero anómalo de élite extremadamente peligroso para estándares humanos y una entidad de escala divina acostumbrada a matar conceptos y dioses inmortales. Abel es un maestro del exterminio que pondría en aprietos a Kratos por su velocidad e indiferencia total al dolor, pero carece de la potencia de ataque necesaria para erradicar a Kratos antes de que éste despliegue sus capacidades a nivel místico. Por lo tanto, la combinación de una fuerza física infinitamente superior, una resistencia conceptual mayor y la posesión de un arma capaz de cosechar almas convirtió a la victoria de Kratos no solo en una probabilidad, sino en un resultado inevitable.
Y bueno chicos, esperamos que les haya gustado este nuevo versus, y como siempre decimos, díganos si estamos bien o si estamos mal, si nos equivocamos en algo o no, y como siempre lo hemos dicho, estamos abiertos a cualquier crítica, así que lo único que me queda por decir es que se suscriban, le den like al video y lo compartan, y ahora sí, sin nada más que decir, nos despedimos, chao.